Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras. El día de hoy nos corresponde en este círculo de estudio analizar las finalidades de la nueva escuela mexicana dentro del marco curricular 2022 y vamos a hacer uso de algunos gráficos que nos comparte la infografía de San Luis Potosí. ¿Cuáles son las finalidades de la nueva escuela mexicana? Bueno, número 1, reconocer, cuidar, proteger y desarrollar la dignidad humana de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y aquí vemos varios apartados. Primeramente, reconocer, cuidar y proteger esa integralidad de nuestros niños, ¿verdad? Al final de cuentas, esa dignidad humana la tienen que reconocer primero nuestros alumnos, tenerla presente los maestros para que ellos la reconozcan, apoyarlos en ese cuidado y proteger ese desarrollo en cuanto a su dignidad se refiere. Número 2, segunda finalidad, ejercer el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que el derecho a la educación es uno de los que nos abren las puertas para el reconocimiento de los otros 19 derechos que vemos plasmados en la Ley General de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Número 3, formar a los niños, niñas y adolescentes para que vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas. Es muy importante, queridos compañeros, que nuestros niños tengan la conciencia de que tienen derechos humanos. Por el simple hecho de ser seres humanos, ellos ya gozan de derechos. Y aquí es muy importante abrir los senderos para que él tenga conciencia de cuáles son sus derechos, en qué momento él tiene que ejercerlos, en qué momento él tiene que saber a qué instituciones acudir en caso de que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. Entonces, muy importante y hasta muy interesante abordar un poquito, contextualizar las finalidades también dentro del marco de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La estructura curricular de este nuevo programa de la nueva escuela mexicana, bueno, pues nos habla del perfil de egreso, el cual consta de 10 indicadores que tiene que lograr en ese trayecto formativo de los 0 a los 23 años. Y vemos que estos rasgos globales del aprendizaje están estructurados también dentro de este programa. Vemos la aparición de 7 ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, y vemos aquí la lectura y la escritura en el acercamiento de las culturas, y vemos las artes y las experiencias estéticas. También vemos en esta estructura curricular los campos formativos que le dan esencia y le dan estructura a nuestro nuevo marco curricular. El primero, el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Vemos que ahora se estructura por fases, ya no por etapas. Fase 1, vemos la educación inicial que se agrega en este trayecto formativo. Fase 2, preescolar. Fase 3, primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto de primaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Y fase 6, secundaria. Muy bien, entonces también vemos los contenidos curriculares. Aquí vemos el principio del enfoque didáctico del campo, pero también los propios contenidos. Y la simbología de los campos formativos es muy importante, queridos compañeros, porque nos van a servir para identificar por medio de ellos qué metodología vamos a estar utilizando cuando planeemos ya los proyectos didácticos, ¿verdad? Tenemos lenguaje, tiene su propia metodología. Saberes y pensamiento científico tiene su propia metodología del desarrollo de los proyectos. Ética, naturaleza y sociedad tiene su propia metodología. De lo humano y lo comunitario tiene su propia metodología, y esto nos va a servir para identificarla, y por ello que se nos facilite la lectura de los libros del escenario aula, del escenario escolar y del escenario comunitario.
¿Cuáles son estos ejes articuladores? Como les comenté anteriormente, bueno, la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la lectura, la escritura en el acercamiento de las culturas, las artes y las experiencias estéticas. Las fases, vuelvo a reiterar, fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le corresponde a la escuela en esta infografía tan interesante? Bueno, la escuela primero es el espacio en el que se articula, y vamos a encerrar aquí la palabra articula, la unidad nacional desde su diversidad. Son espacios en los que se forman estudiantes capaces de construir y socializar sus compromisos personales. Recordemos que uno de los indicadores muy interesantes de la nueva escuela mexicana es que nos habla de una autorrealización personal. Tenemos que llegar a ese punto en el que el alumno se autorrealice, claro, con la ayuda y la asesoría del maestro, de los padres de familia, también lo que le aporte la comunidad, pero tenemos que desarrollar al final de cuentas esa capacidad de construir y socializar sus compromisos personales en una comunidad. Espacio en donde se reconoce el derecho a estar bien en la escuela físicamente, mentalmente, emocionalmente, afectivamente, sentimentalmente, y uno de los estándares más elevados que nos lleva a esta integralidad, pues es la espiritualidad, ¿verdad? Esa madurez de conciencia del ser, pero también del pertenecer a una comunidad, es lo que nos corresponde como escuela. Apoyar al alumno a que llegue a esa conciencia, a ese pensamiento crítico, maduro, que nos va a permitir ver las cosas de una manera diferente, nos va a permitir romper paradigmas, nos va a permitir romper estructuras preestablecidas, que no porque hayan sido heredadas generacionalmente, las tenga que adoptar. Entonces se tiene que dar un pensamiento más profundo, un pensamiento de lo significativo a lo, a lo profundo, a lo crítico, a llegar a las entrañas, a la raíz, a la esencia de las cosas. ¿Qué le corresponde a las maestras y a los maestros? El papel fundamental en la construcción de la ciudadanía, ¿verdad? Al final de cuentas, en ese trayecto formativo estamos abonando a ver futuros ciudadanos, ciudadanos humanistas, ciudadanos inclusivos, ciudadanos críticos, ciudadanos con la capacidad de transformarse a sí mismos, de reestructurarse, de tomar conciencia, pero también de arraigarse en una comunidad a la que pertenece para que así pueda transformarla, para que reconozca las problemáticas, pero que también tenga la facultad de dar alternativas de solución de la mano de su maestro. Intelectuales que convocan al saber. Y fíjense que uno de los apartados muy profundos que se ve en el libro del docente en esta nueva familia, en la propuesta de los libros de primer grado, es precisamente el acceso al conocimiento, a romper paradigmas, a ver conocimientos alternativos. No todo lo que nos dicen es verdad, entonces vamos a convocar al saber, pero en distintos espacios, en distintos escenarios de formación, ya sea dentro de la escuela, pero también fuera de ella. Recordemos que los alumnos aprenden tanto dentro de la escuela como fuera de ella. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres en constante movimiento, y por lo cual la generación de ese movimiento nos permite acceder a conocimientos diferentes. Entonces, en esa dinámica del saber, pues el maestro tiene que ser un intelectual también que lo convoque a realizar este mismo ejercicio. Son profesionales de la educación y la cultura capaces de formar sujetos para una ciudadanía internacional solidaria y un entorno local que se emancipa. Ahí me resulta muy interesante la palabra emancipación, ¿verdad? Y desarrollo desde la diversidad. Esto nos corresponde a los maestros y a las maestras.
le corresponde a la familia? Bueno, recordemos que también uno de los pilares esenciales de la nueva escuela mexicana, pues es ir de la mano con la comunidad para transformar esa comunidad, pero que también la comunidad aporte en la autorrealización de nuestros alumnos. Entonces, ¿qué le corresponde a la familia como institución, como núcleo familiar? Transmiten de una generación a otra un patrimonio cultural, ¿verdad? De la nación o de la comunidad, hay usos, hay costumbres, hay ideas arraigadas, ¿verdad? Que de manera generacional, pues se fueron heredando, se fueron estableciendo en esa institución en particular, que es la familia. Ofrecen un soporte para la construcción de la identidad. Esa herencia generacional pues trae rasgos muy particulares, enseñanzas, aprendizajes, costumbres, formas de ver la vida, formas de ver las cosas, formas de solucionar, etcétera, etcétera, que al final de cuentas van perfilando la identidad de esa personita, de esa niña, de ese niño, de ese adolescente. eh, y le permiten una integración al lazo social, ¿verdad? Recordemos aquí muy acertadamente la teoría de Jean Piaget, ¿verdad? En los estadios de aprendizaje, recordemos que en los pequeñitos van absorbiendo todo aquello que ven por medio de los sentidos, un aprendizaje sensorial, y van acumulando información que van viendo en la primera institución que es la familia, y son los primeros tintes que le van dando a él o a ella una identidad. Permiten construir nuevos significados a esta identidad y distintos sentidos al tejido social. Los nuevos significados vienen de la palabra de reaprender. Entonces tenemos que estar abiertos al reaprendizaje, ¿verdad? Para ir enriqueciendo esta estructura o esta identidad que también nos abona nuestra familia. Los elementos centrales de la política curricular de la educación básica, pues son tres elementos centrales, que es el derecho humano a la educación, la revalorización de las maestras y los maestros, el reconocimiento de su autonomía, y es preciosa aquí la palabra autonomía porque nos permite, bueno, ejercer la profesión desde desde un punto de vista general, atendiendo a particularidades de acuerdo a la formación de cada maestro, y vemos aquí el elemento central que es el currículo, el programa o el marco curricular 2022. Más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos, se debe garantizar el respeto de las y los estudiantes a la dignidad. No olvidemos que somos seres humanos, tenemos que desarrollar esa empatía, ese amor, ese humanismo hacia el otro para apoyarlo a ser mejor persona. Si tú eres una persona que va por ese camino de apoyar al otro, es un elemento enriquecedor. Entonces vamos a ver el desarrollo afectivo de su bienestar, cognitivo, económico, espiritual, ético, esa conciencia ética. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar la ética, pero a mayor profundidad, y vamos a tener que tomar posturas éticas, hablando de naturaleza, hablando de mi autorrealización, hablando de mi ejercicio hacia cómo se relacionan los otros, a adoptar ideas. La postura ética es un ejercicio muy maduro que me permite a mí desmenuzar el asunto para entenderlo, para tomar una postura, para mejorar, para proponer también. También cultural y social. Estos elementos centrales, bueno, pues nos apoyan también en el sentido de que el derecho y la libertad de resignificar y replantear los contenidos de los programas. Aquí hablamos de una resignificación y de un replanteamiento, ¿verdad? De los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes. Recordemos que los estudiantes de ahora no son los estudiantes de hace 20 años o de hace 30 años. Entonces, los programas de estudio tienen que responder a este momento histórico,
hablando desde la historia, desde los movimientos sociales, ideológicos también, físicos. La sociedad nunca es estática y el conocimiento tampoco. Siempre están en movimiento y en movimiento, entonces tenemos que responder a estas nuevas generaciones, que han adoptado un movimiento tecnológico, digital, que en nuestros años nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces, somos maestros que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y de responder a estas nuevas generaciones. También vemos aquí el papel de los materiales educativos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes. También en este movimiento social, también los materiales educativos han tenido transformaciones, ¿verdad? Ahora ya hacemos uso de plataformas digitales, hemos descubierto nuevas capacidades en los docentes de diseñar materiales, de diseñar o de usar plataformas de gamificación para acceder al conocimiento desde el juego. Hemos visto cómo el maestro elabora ya sus evaluaciones de manera digital, la envían a sus alumnos. Ahí vemos el uso de la tecnología como un nuevo material educativo o una nueva manera para realizar materiales educativos que nos apoyarán a crear escenarios o ambientes de aprendizaje diversos, ¿verdad? Aquí los materiales educativos tienen que responder pues a todos los estilos de aprendizaje. Recordemos que los estilos de aprendizaje no es otra cosa más que los canales de percepción mediante los cuales el alumno aprende. Considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género, capacidad y sexualidad en las que se ejerce la docencia. Tendrá un enfoque intercultural que cruce todo el mapa curricular. Sus procesos formativos, la evaluación formativa, que recordemos que la evaluación va de la mano con la planificación y por lo cual la evaluación formativa nos va a mostrar dentro de su caja de herramientas que consta de 5 cuadernillos, la evaluación como debe ser realizada en nuestras aulas, la gestión escolar, los materiales y las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene como fundamento atender el principio de justicia curricular tanto en su diseño, operación y valoración, considerando como aspecto central la inclusión y la relación recíproca solidaria y de interdependencia de todos los colectivos sociales que acudan a la educación básica en todos sus niveles, grados y modalidades. Recordemos que este marco curricular es hecho en su esencia de mexicanos para mexicanos. Es una propuesta curricular que responde a las necesidades contextuales de nuestro país sin adoptar modelos exteriores. Entonces, ahora el marco curricular quiere responder a esas necesidades que vivimos todos los días en este bello país. ¿Cuáles son las 3 razones para colocar a la comunidad como foco de los procesos educativos? Pues vemos en el número 1 que la escuela convoca a aprender cosas valiosas. Es hermoso detonar el aprendizaje, esa pasión por enseñar, transmitir ese deseo por aprender a nuestros niños. Claro que tenemos que realizar una planificación que enganche su atención. Clases innovadoras, clases diferentes. Yo siempre he dicho, y ese es mi eslogan, que para una nueva forma de aprender se tiene que tener una nueva forma de enseñar. Número 2, los aprendizajes tendrán sentido cuando son llevados a otros espacios de la vida real, ¿verdad? Aquí vemos de manera intrínseca el aprendizaje situado. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos desde lo más próximo a su realidad. Y tenemos que ir más allá de las barreras de la escuela para llegar a esa realidad. Por eso la importancia
de colocar a la comunidad como foco, porque el niño es un ser social, no solamente lo vamos a limitar a la escuela. Él sale de la escuela, se relaciona en comunidad, se relaciona en familia, se relaciona con el vecino, con el compañerito de la esquina, etcétera, etcétera. Número 3, las escuelas son parte de un conjunto de relaciones que producen espacios. En un mismo espacio se viven muchas temporalidades, pero también se viven muchas experiencias de aprendizaje. ¿Cuáles son los fundamentos del Plan de Estudio 2022? Bueno, la comunidad como núcleo de los procesos educativos. Aquí vamos a reafirmar, ahora sí ya se va a consolidar ese pacto con la comunidad, ese pacto para mejorar los aprendizajes, ese pacto para aprender para la vida, ese pacto para mover ahora sí que las entrañas del aprendizaje para que el alumno tenga la capacidad de transformar a su comunidad, de que valore ese arraigo, sus raíces, su cultura, sus tradiciones, sus usos, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas le permitan cambiar su metro cuadrado. El aprendizaje como hecho histórico contextual y la evaluación de los aprendizajes. La evaluación formativa en el Plan de Estudios 2022, pues seguimos con la evaluación formativa, ¿verdad? Y aquí la evaluación formativa nos va a permitir tomar decisiones oportunas para apoyar a nuestros alumnos. No es una decisión que vayamos a tomar al final de un corte o al final de un proceso, sino que nos va a permitir en base a esa información que estamos recaudando mediante los diferentes instrumentos de evaluación, de acuerdo a la técnica que utilizamos, nos va a permitir darnos cuenta de ese trayecto, de tomar decisiones en su momento para apoyar a nuestros alumnos. Eso es la evaluación formativa, tomar decisiones en tiempo y en forma para apoyarlo, para que él aprenda, para que él desarrolle un pensamiento crítico, para que él vaya a la escuela por el amor a aprender y surge en él esa pasión por querer aprender. No porque le vayan a dar un reconocimiento, no porque quiera ser el mejor de la clase, no, sino porque él desea aprender. Tiene sed de conocimiento, tiene sed de sabiduría, tiene sed por mejorar su estructura como unidad. Y aquí la evaluación formativa nos habla de un seguimiento del proceso de aprendizaje de las y de los estudiantes, trabajar con el error. Recordemos que el error es una oportunidad para aprender. El error me dice, hey, hay que modificar aquí, bueno, pues hay que atenderlo. Hey, este niño no ha consolidado este aprendizaje, vamos a ayudarle. Por eso son decisiones oportunas. Y el error, lejos de verlo como un punto castigador, lo vamos a ver como un punto para iniciar una estrategia didáctica, para darle al alumno la oportunidad de que reflexione a partir del error, pero de que también aprenda a partir de ese error. Se van a dar las construcciones de ideas verdaderas, para eso hay que abrirle el abanico del conocimiento, hay que darle conocimientos alternativos, un abanico diverso del saber, para que él identifique esas ideas verdaderas a partir de lo falso y de no ideas verdaderas de lo verdadero. Se realiza la mejora durante los procesos y no cuando concluye, ¿verdad? Volvemos aquí al esquema de los ejes articuladores. Tenemos a la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la lectura y la escritura en el acercamiento de las culturas, las artes y las experiencias estéticas. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo decidimos nosotros los maestros y las maestras de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, social, cultural y comunitarias. Estos ejes nos ayudan a cruzar el currículo de la educación básica en ese perfil de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los campos formativos de la educación básica
incorporan en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes. Y eso los vamos a ver, maestros, primeramente Dios, en su oportunidad. Cuando analicemos los libros de los escenarios, ahí nos vamos a dar cuenta de que en ciertos proyectos donde trabajamos X de campo formativo, vamos a identificar en la simbología qué ejes articuladores están trabajando en ese proyecto. ¿Sí? Resulta sencillo porque recuerden que este canal nos invita a aprender de una manera sencilla, de una manera, vamos a tratar de ir a lo primordial, a lo importante. Entonces, esto nos va a permitir tener un conocimiento más certero, más objetivo y más claro de lo que es el marco curricular. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto, que ya estamos hablando de los escenarios, escenario áulico, escenario escolar y escenario comunitario, de modo que reflejen la incorporación de estos ejes que yo les digo que vienen ahí de manera gráfica mediante esa simbología. Ahí nos marca qué ejes estamos trabajando en ese contenido, en ese proyecto y qué campos formativos también. Queridas compañeras y queridos compañeros, quizás ustedes han escuchado esta frase de la justicia social en esas tinturas que se le da a la nueva escuela mexicana, y precisamente es para ir decolonizándonos de ideas, de dominios, de prejuicios, y la palabra decolonización no es otra cosa más que utilizar ese pensamiento crítico para analizar lo establecido, para analizar lo que nos han enseñado y tener esa facultad de romper con esos aprendizajes preestablecidos. Cuando ya los analicé y llegué a la conclusión que no le aportan a mi vida y los desecho de mi vida, ahí ejerce este concepto de decolonizar, quitar aquello que me dominaba. Y dentro de la nueva escuela mexicana habla de varios dominios, esos dominios de la lógica, de la lógica colonial, que uno de ellos, que es el dominio político, ¿verdad? Que es el dominio, el control que ejercen sobre mí las autoridades, que muchas veces las autoridades, bueno, quizás no llevan una línea con una postura ética. Entonces aquí, como el ser ciudadano que somos o que queremos que nuestros alumnos lleguen a ser, bueno, pues tendrán en ese pensamiento crítico que analizar esas políticas públicas, ese dominio público, quién está ejerciendo el poder, pero al final de cuentas es decolonizar esos dominios. Encontramos el dominio económico, que es la apropiación de la tierra y la explotación humana. Recordemos también que anteriores programas de estudio nos hablaban de la competencia, esa competitividad de que nos estaban educando para el trabajo, y no quiere decir que eso sea malo, sino que sí existe un dominio económico y para lo cual hay que ir decolonizando ideas, que el alumno tenga la capacidad de crear, de realizar sus propias cooperativas en la comunidad, de que pueda establecer un proyecto para mejorar la economía de los suyos, de abrir pequeñas empresas, etcétera, etcétera. También vemos el dominio social, que es representado por el control del género, la clase social, la sexualidad y la condición étnica. Por eso la justicia social nos lleva al reconocimiento y al valor de la diversidad, porque al final de cuentas la diversidad somos todos y todos tenemos esa importancia, todos tenemos que tener ese respeto. El dominio epistémico es uno de los que me resultan también muy interesantes porque nos hablan del control del conocimiento. El conocimiento tiene un poder, queridas compañeras y queridos compañeros. Quien tiene mucho conocimiento, quien le gusta investigar, a quien le gusta ir más allá,
pues hay una decolonización muy interesante porque se rompe el conocimiento que ya estaba establecido, pero no se deja en el abandono, sino que se reestructura, ¿verdad? Adquiere nuevas formas, se llega a un conocimiento más maduro, más profundo. Y cuando una persona llega a esas reflexiones, pues no hay una forma de dominarla. Y no quiere decir que esa persona sea rebelde, sino que ha llegado a un punto de conocimiento que puede tener o tiene ya la capacidad de investigar, de ir redescubriendo. Entonces, esa justicia social nos lleva a cuestionarnos esos dominios que de los cuales siempre hemos sido sujetos y que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a discernir, ayudarlos a comprender, ayudarlos a que propongan y más que nada que sean conscientes de que estos dominios existen en esa lógica colonial.